Mis estimados participantes, quien le habla es la ingeniera María Eugenia Barrios, coordinadora de admisión. Es un gusto y un placer tenerlos en aulas virtuales. Les saludamos de parte de la Universidad Nacional Siglo XX, la Escuela de Negocios ESAM. Bienvenidos a esta noche. Queremos agradecerles inicialmente la presencia de cada uno de ustedes, también felicitarles por siempre buscar enriquecer sus conocimientos siendo parte de estos eventos de capacitación. En este caso, tenemos la que es la clase introductoria. Tiene dos objetivos, ¿no? Uno, poder socializar entre nosotros y también ampliar los conocimientos respectivos en la maestría en ciencias geomáticas aplicadas a las ciencias territoriales y recursos naturales y medio ambiente, que es uno de los temas fundamentales que hoy vamos a tocar. El segundo objetivo es podernos dar a conocer una oferta que nosotros tenemos como Universidad, ¿no? Nacional Siglo XX, que es la apertura ya de la maestría. Ya se encuentra en sala nuestro docente invitado para esta noche. Como les indicábamos, vamos a tocar un tema fundamental, el cual me permito presentar a lo que es el docente. No lo veo, docente. En esta noche vamos a presentar lo que es el Magíster Efraín Porto Tapaque, que es licenciado en Geografía por la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en Teledetección y SIC por la Universidad Autónoma de Barcelona. En cuanto a su trayectoria, es ministro de Medio Ambiente y Agua, especialista en SIC, geógrafo, Centro de Documentación e Investigación, coordinación de procesos técnicos de ingeniería de prevención, protección civil del Estado de Miranda, geógrafo Instituto Nacional de Tierras Urbanas, cartógrafo especialista Alcaldía de Municipios de Sucre, coordinador técnico de campo Instituto Nacional de Tierras Urbanas, consultor y analista, SIC, técnico de sistemas de información geográfica, Fisiotec, cartógrafo analista SIC, en producción intelectual, cartografía de la conservación de los Andes tropicales, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, versión 1. Nos permitimos dar las buenas noches, mi estimado magíster. Es un gusto poder compartir con usted esta noche todos sus conocimientos y damos inicio, ¿no?, con lo que es nuestra clase introductoria. Bienvenido y muchas gracias por brindarnos todos sus conocimientos. Les cedo la palabra a mi estimado magíster Carlos Efraín Porto Tapique. Vale, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación y muy especialmente gracias por la oportunidad de, bueno, compartir un poco el conocimiento con todos ustedes. Entonces, bueno, me permito para compartir la pantalla. Vemos la presentación, ¿verdad? Estimado ingeniero, se le ve la presentación. Vale, perfecto. Vale, pues entonces bienvenidos a este webinar, análisis espacial para la toma de decisiones. Vamos entonces con lo que son los objetivos del webinar y presentación del ponente, en mi caso. Luego veremos el análisis espacial, una definición, conceptos básicos de análisis espacial, cuál es el papel de los sistemas de información geográfica en el análisis espacial y la toma de decisiones y algunas consideraciones finales a manera de discusión. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este webinar? Primero que nada, dar a conocer los conceptos básicos y fundamentales del análisis espacial, es decir, a manera de introducción.
Luego, mostrar al público general cuál ha sido el rol de los sistemas de información geográfica para realizar análisis espacial, ya que este será, digamos, la herramienta fundamental para realizar dicho análisis. Y finalmente, conocer de qué forma el análisis espacial es una herramienta fundamental en la toma de decisiones. Entonces, bueno, me presento, aunque ya el ingeniero me presentó, aquí esto está un poquito más resumido. En estos momentos soy analista SIC, consultor e instructor para Efraín Maps, que es mi propio emprendimiento, egresado de Geografía de la Universidad Central de Venezuela y con maestría en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y maestría en Estudios Territoriales de la Población, mención Gestión Territorial en la misma universidad. Y actualmente me desempeño como docente en la Universidad DUCENS de México y en TEC Universidad Tecnológica en España. Entonces, bien, vamos a comenzar con qué es el análisis espacial. El análisis espacial generalmente luce de esta forma, ¿no? Podemos verlo a través de información espacial, información cartográfica, con una serie de variables que nos van a indicar algo, ¿no? Una tendencia. Entonces, el análisis espacial, o también llamado estadística espacial, comprende las técnicas formales que estudian las entidades que utilizan sus propiedades topológicas, geométricas o geográficas. Entonces, como podemos ver allí, estamos hablando de datos, ¿no? Datos que están asociados a un espacio geográfico. Otra definición es que es una herramienta que permite la manipulación de datos espaciales en diferentes formas y hace posible extraer como resultado conocimientos adicionales sobre los procesos que ocurren en un espacio, con la finalidad de tener una mejor comprensión de esto. Entonces, fíjense que aquí lo importante del análisis espacial es la presencia de datos. ¿Ok? Estos datos, a su vez, datos espaciales, es decir, datos ubicados geográficamente, con coordenadas, que nosotros podamos saber exactamente dónde están. Y con una serie de procesos vamos a obtener un resultado que nos permitirían comprender lo que sucede en determinado espacio. Entonces, vamos a primero a manejar algunos conceptos básicos del análisis espacial y son esos 5 que vemos allí. Digamos que esa es la cartilla que nos tenemos que aprender a la hora de hablar de análisis espacial. Lo primero es la escala, luego la autocorrelación espacial, las tendencias espaciales, las relaciones espaciales y la topología. Bien, hablemos primero de la escala. La escala es la relación matemática entre las dimensiones reales del terreno y las del dibujo o mapa representado. También se puede definir como la relación inversa entre terreno y el papel. Esto no es más que modelar, ¿no? El modelar en una representación que puede ser un mapa, puede ser un dibujo, puede ser un croquis, modelar la realidad, las dimensiones reales de un espacio. Entonces, una de las formas en la que podemos comprender mejor es ver esa relación que existe entre un terreno o ese terreno y el papel. ¿Cómo es el equivalente de ese terreno en un papel? La escala es la relación de proporción que existe entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo que lo representa. Entonces, por ejemplo, podemos decir que si una escala indica una proporción de 1 a 15.000, significa que un centímetro del mapa representa a 15.000 centímetros en la vida real. Entonces, fíjense que es una cuestión de equivalencias. Entonces, la expresamos de la siguiente manera. En los mapas podemos expresarla con una escala absoluta, es decir, con un valor numérico, con escalas relativas, digamos que explicando la proporción que existe. Por ejemplo, aquí dice 1 milímetro en el mapa equivale a 25 metros o 1 centímetro en el mapa equivale a 250 metros. Luego lo podemos expresar a través de una barra de escala. Como vemos ahí, bueno, hay muchas opciones para representarlo. Y también podemos ver que hay escalas típicas según el área de estudio. Muchas veces cuando son estudios urbanos hablamos de escalas grandes. Y si vamos al otro extremo, cuando son estudios abarcan mayor territorio, departamentales, regionales, nacionales, estadales, se habla de escalas pequeñas. Entonces aquí siempre tenemos que tener claro el tema de hablar de escalas grandes o escalas pequeñas. Un truco, vamos a decirlo de esta forma, de entenderlo,
es que cuando hablamos de escalas grandes, hablamos de números pequeños de escala. Y viceversa, cuando hablamos de escalas pequeñas, hablamos de números muy grandes de escala. Entonces aquí, cuando hablamos de escalas pequeñas, también podemos decir que tiene poco detalle. Y si es escalas grandes, es que tiene mucho detalle. Entonces, bueno, jugar un poco con esos conceptos es importante a la hora de expresar y de, digamos, de encuadrar un estudio en determinada escala. Entonces aquí vemos cómo pasamos de una escala pequeña, bueno, relativamente pequeña, 1/25.000, perdón, una escala grande, 1/25.000, a escalas pequeñas, porque tenemos poco detalle, de 100 millones o 600 millones. Entonces, como ven, es como un juego de palabras que tenemos que podemos utilizar para comprender cuándo es grande o pequeña la escala, cuándo tiene mucho detalle o cuándo tiene poco detalle. El segundo concepto fundamental es la autocorrelación espacial, un concepto muy importante. La autocorrelación espacial se refiere a la medida de la similitud espacial entre los valores de una variable en diferentes ubicaciones dentro de un área de estudio. Aquí es muy importante que comprendamos cómo puede existir una relación entre dos variables dentro de un mismo espacio. La autocorrelación espacial ayuda a comprender cómo se distribuyen los valores de una variable en el espacio geográfico y si hay patrones significativos de agrupamiento o dispersión. Entonces, fíjense, aquí hay una cita de un geógrafo llamado Baldo R. Toblers, donde él habla de la primera ley de la geografía y dice que todas las cosas están relacionadas, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las distantes. Parece obvio, ¿no? Parece que fuera muy redundante la cita, ¿no? Parece que, bueno, es obvio que lo que está cerca está relacionado. Pero digamos que matemáticamente y espacialmente debe ser representado estas similitudes, ¿no? Estas correlaciones. No es tan obvio con simplemente decirlo. Entonces, la definición de autocorrelación espacial mide la cantidad de objetos cercanos en comparación con otros objetos cercanos. Existe algo que se llama el índice de Moran, que puede ser clasificado como positivo o negativo y sin autocorrelación espacial. La autocorrelación espacial positiva es cuando valores similares se agrupan en un mapa. Y la autocorrelación espacial negativa es cuando valores disímiles se agrupan en un mapa. Entonces, eso lo podemos ver aquí con estos tres gráficos que vemos aquí. El A se habla que es una autocorrelación espacial positiva, es decir, como vemos aquí los colores se agrupan. Entonces, por ejemplo, aquí los más oscuros están juntos, este grupo de grises también están correlacionados y es porque son variables que son parecidas entre sí, tienen valores que pueden ser cercanos, entonces se van agrupando. Pero cuando comparten un espacio y tienen valores diferentes, pues sucede algo como lo que vemos aquí, este tablero de ajedrez. Y también existe la posibilidad de que no exista relación. Simplemente no exista relación entre los datos. ¿Cómo podemos llevar esto en la vida real? Bueno, una que es positiva es que, por ejemplo, hablemos de, no sé, un acento, acentos de un idioma, que a lo mejor pueden traspasar una frontera, un acento o cualquier lenguaje que puedan compartir los dos territorios. Entonces, hay una correlación positiva porque a pesar de que exista una frontera política, pues hay una relación positiva al ser similares o cuando tienen relaciones comerciales dos territorios también. Digamos que todo lo que sea similar se va agrupando. Pero también sucede que conviven en un mismo espacio, que sería la negativa, dos variables que no tengan absolutamente nada que ver, que son propios de ese territorio, pero no tienen ninguna relación. Y ya luego cuando no hay correlación es cuando simplemente no tiene absolutamente nada que ver y no comparten territorio. Yo siempre digo el ejemplo de cuando existe una cordillera que pueda separar a dos pueblos. Cito el caso de la cordillera de los Pirineos, que separa físicamente a Francia de España. Y es una barrera geográfica importante que hace que las personas de un lado de la frontera hablen un lenguaje y las del otro lado de la frontera hablen otro lenguaje. Están muy cercanos, pero no comparten un mismo espacio y tienen una barrera que los separa. Entonces, ahí podemos ir comprendiendo cómo puede haber autocorrelación espacial. Luego existe algo llamado las tendencias espaciales.
Se puede decir que existe una tendencia espacial cuando los valores de una variable están relacionados con sus propias coordenadas geográficas, es decir, están dentro de un mismo espacio. Y además, esas tendencias, digamos que son previsibles. Es decir, que nosotros vamos observando un comportamiento espacial de determinada variable y nosotros podemos de alguna forma adelantarnos en el tiempo para, digamos, ver hacia dónde va esa variable. O sea, la tendencia es que si las condiciones actuales se mantienen en este territorio, esto va a seguir sucediendo o esto va a crecer paulatinamente. Conocer las tendencias existentes para una variable nos ayuda a comprender mejor esta y analizarla de forma correcta. Las consecuencias de la existencia de tendencias son similares a las que se derivan de la presencia de autocorrelación espacial. Digamos que están muy relacionadas la autocorrelación espacial y las tendencias espaciales, pero siempre la tendencia nos va a indicar un comportamiento espacial, el comportamiento de cualquier variable dentro de un espacio geográfico. Y nosotros podemos de alguna forma, de una forma matemática, pero al mismo tiempo con nuestras observaciones, si esa determinada variable va a seguir comportándose de esa manera o con datos suficientes decir, bueno, en determinado punto va a saltar a otros valores. Entonces nosotros podemos conocer eso. Conocer las tendencias existentes para una variable nos ayuda a comprender mejor esta y analizarla de forma correcta. Si es posible cuantificar dicha tendencia, resulta factible eliminar su influencia de los datos, de forma que estos ya no se vean afectados por ella o bien considerarla explícitamente como parte del análisis. ¿Ok? Entonces, como podemos ver aquí en este gráfico. Bien, hablemos ahora de lo que son las relaciones espaciales. El término relaciones espaciales se refiere a la forma en que los objetos están dispuestos unos en relación con otros en el espacio geográfico. No existe una regla única para definir lo que es una relación espacial entre dos objetos, pero los tipos comunes de relaciones espaciales incluyen el solapamiento, la proximidad, la contigüidad y la adyacencia. Es decir, las relaciones espaciales pueden tener diversas geometrías, es decir, pueden tener diversas formas y pueden tener diversos tipos de formas de relacionarse. Fíjense que en este ejemplo tenemos dos geometrías relacionadas, es decir, tenemos unos polígonos y tenemos unos puntos. Entonces los puntos están solapados sobre los polígonos, por lo cual tienen una relación espacial completamente directa. Entonces, las relaciones espaciales pueden establecerse entre todas las combinaciones posibles de entidades geográficas. Por ejemplo, se encuentra aquí ejemplos muy gráficos, ¿no? Se encuentra esta localización a menos de 100 metros en línea recta de algún camino. Entonces, aquí lo podemos interpretar que es la relación entre un punto y una recta, ¿ok? Luego, se cruza ese camino algún área protegida. Entonces ya sabemos que es una relación entre una recta y un polígono. Es decir, el camino es una recta o una línea y el polígono es el área protegida. Y entonces ya tenemos una relación espacial entre dos geometrías diferentes. Cruza ese camino bajo alguna línea de alta tensión. Entonces ahora estamos relacionando dos líneas. O sea, una superpuesta sobre otra. Y luego, ¿existe alguna área urbanizada contigua a esta área protegida? Relación entre dos polígonos. Este gráfico que vemos aquí, esta imagen, ilustra bastante bien esas relaciones. Fíjense que tenemos puntos, líneas, polígonos, y aquí incluye algo que se llama notation, que son las etiquetas. Pero como ven, tenemos los puntos, que son en este caso, esto parece decir como unas rotondas o unas redomas de las calles. Y luego relacionado directamente con las líneas que sirven como ejes para las calles y los polígonos que representan las parcelas. Entonces ya tienen una relación espacial entre tres geometrías diferentes. Y finalmente, la topología. Muy importante. La topología estudia las relaciones espaciales entre los diferentes elementos gráficos en un mapa. Estos elementos pueden ser de tres tipos. La topología nodo-punto, que se refiere a la relación entre puntos o nodos en el espacio geográfico. La topología de red arco-línea, que analiza las relaciones entre líneas o arcos, como carreteras o ríos.
o la topología de polígonos, que estudia las relaciones entre áreas o polígonos, como parcelas de tierra. Entonces, es importante que entendamos cómo funciona la topología, ya que al menos cuando lo usamos en el ámbito de los sistemas de información geográfica, si nosotros no tenemos la topología bien definida, a la hora de realizar cálculos que nos lleven a esos análisis, podemos cometer errores. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí donde vemos estos dos polígonos, A y B, como vemos aquí, que están juntos, están pegados. Si existiese, por muy pequeño que sea, un espacio entre ambos, a la hora de realizar un cálculo, pues hay un error, porque si viene el cálculo, simplemente se detiene donde encuentra ese espacio. Entonces, ellos tienen que estar perfectamente pegados. No puede estar ni con un espacio, ni solapados, ni que uno cabalgue al otro. Lo mismo sucede con esta relación entre polígono y línea. Tienen que estar completamente pegados. Aquí puede haber cruces entre líneas. Puede que una línea pase por encima de un polígono. Puede haber solapamiento entre dos si así lo requieren. Y aquí puede haber igualmente cuando son de diferentes tamaños. Pero es importante que no existan huecos, que no entren en contacto los nodos, que eso lo vamos a ver en un gráfico aquí más adelante, como estos que vemos aquí. En el análisis espacial, las relaciones topológicas estudian los bordes interiores y exteriores de dos figuras que tienen puntos en común según su dimensión. Los predicados topológicos son disjunto, toca, dentro, cruza y solapa. Siempre hablaremos en esos términos. Las operaciones topológicas son esenciales para gestionar geometrías compartidas, detectar errores de digitalización y realizar análisis de redes. Fíjense, aquí dice no debe haber huecos. Fíjense que tenemos tres polígonos, pero por alguna razón a la hora de digitalizarlos se quedó un espacio aquí en blanco. Si aquí nosotros quisiéramos calcular las relaciones, un área o alguna otra solapamiento de variables, pues aquí va a haber un error porque aquí va a haber una ausencia de datos. Aquí no debe haber intersecciones. Esto es un error muy común, que no deben quedar los nodos colgados, que a veces digitalizamos una línea y por cuestiones de escala no nos damos cuenta que no la estamos pegando y ahí volvemos a hacer un error. Fíjense que un error como por ejemplo si nosotros queremos calcular una ruta óptima, cuando el sistema de información geográfico viene haciendo el cálculo, pues aquí se va a detener, porque al no existir, al no estar juntos, pues ahí se detiene el análisis. Y por supuesto nos puede dar un error. Imagínense que eso pasa en la red de carreteras, no sé, de todo el departamento. Y tienes varios nodos colgados. Entonces, cuando quieres realizar ese análisis, no sé, a lo mejor un análisis de rutas óptimas, te vas a encontrar con que no vas a tener tantas rutas óptimas, sino que vas a tener varios errores. E igualmente estas superposiciones no deben existir, que es como una superposición irregular, como pueden ver, o sea, como que un trozo queda por fuera, luego estos trozos también quedan por fuera. Todos estos son errores que siempre hay que corregir para que la topología funcione. Bien, entonces, lo primero es tratar de asimilar estos 5 conceptos básicos, tratar de asimilarlos, entenderlos a la hora de saber exactamente lo que es el análisis espacial. Ahora bien, ¿cuál es el papel de los sistemas de información geográfico en el análisis espacial? Lo vamos a ver a continuación. Lo primero que podemos hacer son diagnósticos. Eso es fundamental. Los diagnósticos en el análisis espacial son procesos mediante los cuales se examinan y evalúan diferentes aspectos de los datos espaciales con el fin de comprender mejor patrones, tendencias o relaciones dentro de un espacio geográfico determinado. Estos diagnósticos pueden implicar una variedad de técnicas y herramientas, desde la simple visualización de mapas hasta el análisis estadístico más avanzado con el uso de los SIG. Entonces, aquí es simple. Si nosotros tenemos los datos y vamos a comenzar un análisis espacial, lo primero que vamos a hacer es un diagnóstico. O sea, ver qué tenemos aquí, hacia dónde va, por qué tiene determinada distribución, determinada variable. Vemos que se puede repetir un determinado patrón, que puede ser por varias causas. Puede ser por causas sociales, por causas geográficas, por causas topográficas, por barreras geográficas como la existencia de un río, de un lago, lo que sea, pero puede ser un patrón. Podemos ver las tendencias y podemos entender por qué se suceden esos fenómenos dentro de un espacio. Luego, podemos usarlo
para políticas públicas. El análisis espacial y los sistemas de información geográfica funcionan como herramientas fundamentales en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en una amplia gama de áreas, facilitando la toma de decisiones y la asignación eficiente de recursos para abordar los problemas sociales, económicos y ambientales. Algunos de los aspectos en los que los sistemas de información geográfica son fundamentales es en planificación urbana, gestión de emergencias y desastres, salud pública, seguridad y defensa, ahí repetí salud pública y gestión de recursos naturales. Yo voy a explicar rápidamente este mapa. Esto es Buenos Aires, Argentina, y los barrios de la ciudad. Y vemos que es la cantidad de delitos. Y tenemos un mapa coroplético donde a través de una degradación de colores vemos que donde es más claro hay menos delitos y donde es más oscuro hay más delitos. Entonces, en el ámbito de las políticas públicas se hace un análisis espacial recogiendo los datos, por ejemplo, de la cantidad de denuncias. Y al tener esa base de datos con la cantidad de denuncias, aquí en este caso solamente es cantidad, pero por supuesto esa base de datos puede ser más compleja, puede ser cantidad de denuncias, qué tipo de delitos, si estaba armado, si se recuperó lo robado, cuántas personas fueron detenidas. Bueno, la base de datos puede ampliarse muchísimo, ¿no? Pero en este caso solamente la cantidad. Entonces observamos que hay barrios que sencillamente, bueno, tienen una concentración mayor de delitos. Y eso lo tenemos que relacionar con qué sucede en ese espacio como para que haya tal cantidad de delitos. En el caso de esta zona, Palermo, es la zona turística, una de las zonas más turísticas de Buenos Aires, donde hay mayor cantidad de tránsito de personas y seguramente de visitantes que, bueno, por supuesto, llevan dinero para gastar porque van de turismo. Y pues los delincuentes, pues lo saben evidentemente, y concentran allí sus acciones. Y al registrarse las denuncias, pues bueno, obtenemos este mapa. ¿Y qué consecuencia trae esto? Precisamente de lo que venimos hablando en el webinar, es tomar decisiones. Aquí se toma una decisión al identificar cuál es el problema espacial, pues bueno, aquí hay que monitorear esta zona, hay que poner más vigilancia policial, hay que requisar, hay que poner horarios, no sé, las políticas que decida el gobierno local para minimizar los impactos de este fenómeno. También lo podemos usar para la planificación. El análisis espacial y los sistemas de información geográfica desempeñan un papel crucial en la planificación al proporcionar herramientas para comprender la distribución y la interacción de elementos geográficos en un área determinada. Estas herramientas permiten evaluar la idoneidad del uso del suelo, identificar áreas de riesgo para desastres naturales, planificar la ubicación de infraestructuras y servicios públicos, analizar patrones de movilidad y accesibilidad, así como evaluar el impacto ambiental de proyectos de desarrollo. Como ven, se pueden hacer muchísimas cosas de planificación, es decir, a futuro. Nosotros ya sacando planos, sacando mapas de qué podemos hacer allí. Pero claro, antes de eso, ya lo vimos antes, tenemos que hacer un diagnóstico. Al hacer el diagnóstico, nosotros podemos hacer todas estas propuestas. Al conocer cómo se comporta espacialmente determinadas variables, pues hacemos las propuestas que son, que pueden ser útiles, que pueden ser interesantes para estos territorios. Y finalmente, lo que nos trae aquí, que son las tomas de decisiones. El análisis espacial en los sistemas de información geográfica es fundamental en la toma de decisiones para la gestión territorial, ya que proporciona herramientas para comprender la distribución y la interacción de elementos geográficos en un área determinada. Estas herramientas permiten evaluar la idoneidad del uso del suelo, identificar áreas de riesgo para desastres naturales, planificar la ubicación de infraestructuras y servicios públicos y analizar patrones de movilidad y accesibilidad. Al integrar datos geoespaciales con análisis avanzados, los SIG ayudan a los responsables de la toma de decisiones en la gestión territorial a evaluar diferentes escenarios, prever posibles impactos y diseñar estrategias efectivas para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. La capacidad de visualizar resultados de análisis en mapas claros y comprensibles facilita la comunicación y el consenso entre las partes interesadas, lo que conduce a decisiones más informadas y equitativas en la gestión del territorio. Un aspecto importantísimo en la toma de decisiones que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros somos los que digo nosotros, los que trabajamos en áreas técnicas y los que manejamos los datos, los que
hacemos los estudios, obtenemos los resultados e interpretamos y analizamos. Pero eso no siempre conlleva a que seamos nosotros, este personal técnico, a los que tomemos las decisiones. Las decisiones las irán a tomar los que están en los círculos de poder, los que están asentados en las partes legislativas y, por supuesto, básicamente eso, la gente que ejerce las acciones de gobierno. Ellos son los que van a tomar esas decisiones. Por eso es que una vez que nosotros tengamos todo el análisis hecho, hayamos observado, hecho el diagnóstico y observado los patrones, las tendencias espaciales y hacer las propuestas, nosotros tenemos que traducir eso en un lenguaje mucho más sencillo para que el que tome las decisiones, pues por supuesto tome las mejores decisiones en función de mejorar la calidad de vida de los habitantes. O sea, nosotros tenemos que luego sintetizar, simplificar, como lo quieran llamar, traducir nuestro análisis para que el que toma las decisiones, pues mira, lo comprenda claramente y tome la mejor decisión, porque lamentablemente la mayoría de los casos o la mayoría de las veces no está en manos de nosotros los que precisamente estamos usando las herramientas para eh, obtener los resultados del análisis espacial y finalmente tomar las decisiones. Pero el fin último, con el uso de los sistemas de información geográfico y analizar los datos, hacer el análisis espacial, es eso, es tomar decisiones precisamente para una mejor gestión territorial. Bien, no sé si tienen algunas preguntas como consideraciones finales, abrir algún foro de discusión, algo que quieran comentar, alguna pregunta o algo que quieran agregar que piensen que pueda ser útil para la discusión. Muchas gracias, mi estimado ingeniero. Tal vez tenemos algunas consultas, lo pueden ir siguiendo mediante el chat o pueden ir levantando sus manos para poder aclarar cualquier consulta que tengan. Genial. Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas noches. En una consulta referente a la diapositiva que presentaba en la planificación para la toma de datos, para la toma de decisiones, perdón, Ajá. eh, ¿la hace solo en información de vectores o también en base a imágenes satelitales para ver, ¿no? En qué área es donde hay mayor, no sé, peligro en tema de borde de río, incendio u otros, ¿no? Sí, no, se puede usar cualquier dato. O sea, tú imagínate que podemos empezar con unas bases de datos simples, las podamos espacializar y las convertimos en información vectorial. Pero también podemos usar información raster, que es decir, las imágenes satélites que tú estás comentando, y además podemos generar nosotros mismos resultados con imágenes raster. O sea, que el resultado, el archivo final sea un raster con celdas y con píxeles. Entonces aquí, digamos que mientras más información tengamos, pues mejor. Y además, si podemos combinarla, mucho mejor todavía. Existe la posibilidad de que combinemos datos vectoriales con datos rasterizados, en este caso, como llamas, las imágenes satélites, puede ser ortoimágenes, ortofotomapas, fotografías tomadas por dron, fotografías aéreas, todo. Nosotros podemos combinar ambas informaciones sin ningún problema. Lo único es que sí, quizás al final el resultado tiene que ser de uno o de otro formato. ¿Ok? O sea, de repente uno lo vamos a transformar en otro para poder hacer el álgebra y podamos obtener el resultado. ¿Sí? Muchas gracias, mi estimado ingeniero. Tal vez tenemos más consultitas. Pueden ir levantando sus manos, activando sus micrófonos o realizando la pregunta mediante el chat para que podamos seguir leyendo. Vale.
Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches, Zenón. Eh, ¿Alguna experiencia en particular sobre la gestión de recursos naturales, en específico al monitoreo de cultivos agrícolas y los resultados que haya tenido en esto? Bueno, directamente no, pero sí he tenido colegas que han trabajado con eso, sobre todo en los últimos años que se utiliza lo que llamamos la agricultura de precisión y en donde los drones, precisamente el uso de drones está siendo muy útil. Digamos que ha sido una especie de revolución el uso de los drones porque ya trabajamos a unas escalas mucho más detalladas, con vuelos. Bueno, ya esa industria se ha tecnificado de una gran manera. Todo lo que es la industria de la toma de imágenes con, bueno, con vehículos no tripulados más accesibles, ¿no? Para las personas, no esperar a que un satélite o una emisión de un avión del Instituto Geográfico, Cartográfico, Militar, o a ver qué satélite está sacando las mejores imágenes con una resolución que pueda ser muy buena. Pues no, ya digamos que está más al alcance de nuestra mano. Y con los drones se ha hecho un trabajo estupendo con lo que es la agricultura de precisión. Y se le incorporan los sensores que sean necesarios, como los radiómetros, por ejemplo, para determinar firmas espectrales, para determinar el estado de salud digamos, del cultivo. Se pueden detectar incluso la presencia de plagas y ya todos esos datos, que además son muchísimos, ¿no? Al ser tan detallado, recopila muchísimos datos y los procesamos de una forma que podamos tener, a pesar de que sea un espacio relativamente pequeño, obtener unos resultados que pueden ser impresionantes. Así que sí, con la agricultura hay muy buena tendencia, sobre todo con el uso de los drones, que es lo que ha hecho que se haya revolucionado bastante bien. Gracias, profesor. Vale. Muchas gracias, Inge. Tal vez tenemos otras consultas. Pueden ir levantando sus manitos, activando sus micrófonos. O tal vez también mandando en el chat para que podamos leer las consultas que se tienen. Bueno, mi estimado ingeniero, creo que no tenemos ninguna consulta más de parte de todos los que están dentro de las salas virtuales. Agradecer, ¿no? Por su tiempo que ha dedicado al brindarnos y enriquecerse con sus conocimientos en el campo de la maestría, y también no sé si podría ser una invitación a aquellos que todavía no están dentro de esta maestría inscritos. Tenemos creo que una consultita dentro del chat que recomienda para un SIG software libre o de pago. Bueno, básicamente depende del bolsillo. Si no tenemos tanto presupuesto, hay software libre como el QGIS, que es magnífico, trabaja muy bien, es muy robusto, muy bien difundido, acepta prácticamente cualquier formato vectorial y cualquier formato raster. Yo lo recomiendo ampliamente, incluso yo imparto formaciones con ese programa. Ahora, si disponemos de un presupuesto que pueda ser importante, ¿no? Que tengamos un buen presupuesto para el proyecto, que sea con una gran cantidad de datos, que sea de gran impacto, quizás a nivel nacional o internacional, pues si tienes un software de pago como el ArcGIS Pro, por ejemplo, que es un software que, bueno, va un paso adelante definitivamente, es un software muy poderoso, muy funcional, pues bueno, si te lo puedes permitir, lo puedes hacer. Pero si quieres usar el software libre, como el QGIS, que es el que ahora mismo es el que está en tendencia en el mundo, mira, funciona perfectamente. Yo lo recomiendo. Muchas gracias, Inge. Creo que tenemos otra consultita dentro del chat. ¿Habrá un formulario? Sí,
sí, va a haber un formulario que en este momento más o menos les voy a ir explicando la hermenéutica de llenado del formulario. Bueno, Inge, muchas gracias, ¿no? Y no sé si podría hacer esta vez una invitación a aquellos que todavía no están inscritos dentro de nuestra maestría en ciencias geomáticas. Sí, no, por supuesto. No, no dejen pasar la oportunidad de hacer una maestría en geomática. Ahora mismo los profesionales en geomática están escasos. Hay mucho trabajo, hay mucho por hacer. Cada vez más se usan los datos espaciales para resolver problemas, para resolver cosas cotidianas. No, por experiencia, les voy a hablar de mi propia experiencia como docente y como consultor. Yo he trabajado con gente de muchos ámbitos profesionales. Medicina, por ejemplo. Me han contactado personas del ámbito de la medicina, médicos o enfermeros que quieren aprender a usar los sistemas de información geográfica para hacer análisis espacial. O profesionales de las leyes, los abogados, también necesitan aprender a utilizar el QGIS o el ArcGIS Pro porque ya están trabajando con datos espaciales. Por ejemplo, los abogados con todo el tema que sea leyes y propiedades y cómo lo pueden relacionar. Lo de los médicos, yo tuve un caso particular, bueno, en este caso era un enfermero, un jefe de enfermería, que quiso calcular las rutas óptimas para el traslado de heridos en ambulancia desde los barrios hasta los hospitales principales, cuáles eran las rutas mejores para evitar tráfico y tapones y no sé qué. Y así hay muchos profesionales de muchas ramas del conocimiento que están trabajando con datos espaciales. Entonces, bueno, es una oportunidad importante para todos formarse en este tipo de posgrados para que seamos más competitivos en el ámbito laboral y podamos satisfacer esa necesidad que existe por allí. Muchas gracias, mi estimado ingeniero, por la invitación. Bueno, más o menos ya tenemos ya algunos inscritos que están dentro de esta clase introductoria y aquellos que todavía no han logrado realizar su inscripción, más o menos les voy a ir brindando que son todas las especificaciones que tiene la maestría, ¿no?